Todo empezó con un fallo. No uno dramático, solo un parpadeo en la pantalla de mi monitor a las 2:17 de la madrugada, el tipo de cosa que la mayoría pasaría por alto. Pero yo no soy la mayoría. Llevo casi 20 años observando el cielo y he aprendido que el universo rara vez se equivoca. Los humanos sí. Durante meses, mi equipo en el observatorio había estado siguiendo al 3/diagonal Atlas, uno de los pocos objetos interestelares conocidos que cruzaron nuestro sistema solar. Oficialmente, estaba catalogado como un cometa hiperbólico y tenue. Nada fuera de lo común. Pero extraoficialmente, las cosas no cuadraban. Su trayectoria no era solo rápida, sino errática. Algunas mediciones indicaban pequeñas ráfagas de aceleración, como si algo lo empujara suavemente desde atrás. ¿Radiación solar? Tal vez. Pero el patrón no encajaba. Cuando intenté revisar los datos, la mitad había desaparecido. El disco de almacenamiento mostraba un directorio vacío donde antes había 3 semanas de registros. Al principio pensé que era un fallo del servidor. Luego supe que 2 observatorios más habían informado de pérdidas similares, la misma noche. Nadie quería hablar del tema. Un colega me dijo en voz baja: déjalo estar. No merece la pena meterse en líos. Pero en astronomía, el silencio casi siempre significa que alguien ya conoce la respuesta. Una semana después, apareció una declaración pública en línea. Las inconsistencias en los datos del cometa 3/diagonal Atlas se deben a errores rutinarios de calibración. Eso fue todo. Sin seguimiento, sin informe detallado, sin acceso a los datos brutos. Solo un párrafo que, de algún modo, cerraba el caso antes de que nadie pudiera hacer preguntas reales. Al mismo tiempo, algunos astrónomos aficionados empezaron a notar algo extraño en sus propias imágenes. La cola del cometa, normalmente suave y predecible, mostraba un tenue patrón luminoso que se repetía cada 11 segundos. Algunos pensaron que era una interferencia del sensor. Otros decían que parecía una señal. Existe una teoría que dice que los cometas interestelares podrían transportar restos de antiguos sistemas planetarios, polvo, roca, tal vez gases congelados de estrellas muertas. Pero este parecía demasiado organizado. Demasiado intencionado. Y entonces llegó el apagón de radar. Durante unas 4 horas, varias estaciones de seguimiento en Europa y Asia se quedaron fuera de servicio, incluida una de las antenas de rastreo espacial de la NASA. No se ofreció ninguna explicación técnica. Los sistemas volvieron a funcionar al amanecer, y cuando lo hicieron, todos los nuevos datos sobre el 3/diagonal Atlas fueron reclasificados como restringidos. Es fácil descartar estas cosas como coincidencias. Yo mismo lo he hecho demasiadas veces. Pero las coincidencias pierden su encanto cuando empiezan a formar un patrón. En mi último escaneo exitoso antes del apagón capté algo sutil, un eco de radio débil que no pertenecía al ruido de fondo. No era estática natural ni radiación. Era una señal estrecha, repetitiva, en intervalos justo por debajo del rango audible humano. Duró menos de 2 minutos, y desapareció por completo. Envié el archivo a un colega para su verificación. Unas horas más tarde, su correo electrónico rebotó. Su dirección institucional había sido desactivada. Tampoco contestó al teléfono. A la mañana siguiente, el director del observatorio convocó una reunión interna. El mensaje fue breve. A partir de ahora, todas las observaciones del 3/diagonal Atlas deberán pasar por revisión central. No se permite compartir datos externamente. Sin explicaciones. Sin debate. No discutí. Pero hice una copia del último escaneo, por si acaso. En el fondo sabía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad es lo que mantiene despiertas a personas como yo por las noches. Y últimamente, el cielo ha estado demasiado silencioso. Demasiado. 3 días después del apagón, conduje hasta el observatorio de montaña. Es una estación antigua, construida en los años 70, llena de puertas que crujen y recuerdos analógicos. Había trabajado allí antes, confiaba más en sus máquinas que en la mayoría de las personas.
Quería verificar los parámetros orbitales del 3 y barra diagonal Atlas usando datos de seguimiento en bruto, sin filtros, sin servidores centrales. Solo mis propios instrumentos. Pero cuando llegué, los registros del cielo de esa semana ya habían sido archivados bajo una nueva etiqueta de clasificación, conjunto de datos no público. Una etiqueta inusual. Normalmente la usamos solo para basura espacial gubernamental o trayectorias de satélites clasificados. No para un cometa. Encontré al técnico que manejaba los archivos, un tipo callado llamado Luis que fumaba más de lo que hablaba. Se puso incómodo en cuanto mencioné al 3 y barra diagonal Atlas. Me dijeron que cerrara esa carpeta, dijo sin mirarme. ¿Quién te lo dijo? Encogió los hombros. Alguien de la oficina central. Dijeron que había motivos de seguridad. No pregunté más. Motivos de seguridad. Para un cometa que viaja a millones de kilómetros de distancia. Volví a mi consola e intenté recuperar los datos orbitales desde una red independiente de seguimiento, un pequeño grupo de universidades que aún compartían información de forma informal. Pero incluso allí, algunos archivos habían desaparecido, sustituidos por marcadores que decían, datos temporalmente no disponibles. Las marcas de tiempo eran idénticas en múltiples fuentes. Alguien había sincronizado los borrados. Esa misma noche hice una comprobación manual de la posición del objeto basada en observaciones visuales de aficionados. Ahí vi la discrepancia, según sus registros, el 3 y barra diagonal Atlas se había desviado ligeramente de su curso previsto, solo una fracción de grado. Pero a escala interestelar, eso es enorme. Significaba que algo había influido en su trayectoria. Las fluctuaciones del viento solar podrían explicarlo, en teoría. Excepto que las lecturas solares de ese periodo no mostraban nada inusual. Ninguna llamarada, ninguna variación de radiación, nada que pudiera causar un cambio de ese tipo. Compartí mis hallazgos con un amigo en Praga, un astrofísico llamado Pavel que aún tenía acceso a los informes internos de la Agencia Espacial Europea. Unas horas más tarde, me envió un mensaje cifrado muy breve. Tienes razón. Se está moviendo de forma diferente. Pero no preguntes cómo lo sé. Y no volvió a responder. Durante las semanas siguientes, una inquietud silenciosa se extendió por la comunidad científica. Algunos investigadores empezaron a evitar el tema por completo. Otros lo descartaban como ruido de datos, fingiendo no ver las inconsistencias. Pero por las noches, en chats privados y foros cifrados, las mismas preguntas volvían una y otra vez. ¿Por qué estaban incompletas las mediciones? ¿Por qué varios observatorios habían perdido de repente el acceso a sus propios archivos? ¿Y por qué el brillo del objeto fluctuaba en un patrón que no correspondía a ninguna actividad cometaria conocida? Existe una teoría, no oficial, por supuesto, según la cual los cometas interestelares podrían tener núcleos metálicos o superficies reflectantes que provocan cambios inusuales en su albedo. Pero algunos analistas observaron algo más inquietante, las variaciones de luz no eran aleatorias. Seguían un intervalo repetitivo, casi como un pulso lento. Poco después, aparecieron en línea algunas publicaciones que afirmaban que ese patrón coincidía con frecuencias de comunicación utilizadas por sondas espaciales de largo alcance. Las publicaciones desaparecieron en cuestión de horas. Quedaron capturas de pantalla, pero las cuentas que las habían compartido fueron eliminadas. Por la misma época, recibí un sobre blanco en mi despacho. Sin remite, sin nota, solo un pendrive. Contra mi instinto, lo conecté a un ordenador aislado de la red. Dentro había una sola imagen, una captura de alta resolución del 3 y barra diagonal Atlas tomada unas 2 semanas antes. Pero no parecía un cometa. El núcleo no era esférico. Tenía bordes, tenues, borrosos, pero inconfundiblemente geométricos. Un contorno hexagonal, apenas visible bajo la coma luminosa. Ejecuté un análisis para comprobar si la imagen había sido manipulada digitalmente. Nada. Los metadatos eran limpios. Provenía de una cámara de observatorio verificada. Intenté rastrear el origen, pero el encabezado del archivo indicaba unas coordenadas etiquetadas como sector clasificado. Nunca había visto esa denominación en astronomía civil.
Al final de la semana, el pendrive había desaparecido de mi cajón. No recuerdo haberlo llevado a casa. No recuerdo haberlo prestado. Pero ya no estaba. En este campo hay un dicho: cuantos más datos pierdes, más cerca estás de la verdad. Antes me hacía gracia. Ahora, no tanto. Empecé a documentarlo todo por mi cuenta: marcas de tiempo, discrepancias, anomalías del sistema, correos desaparecidos. Incluso imprimí algunos archivos, pensando que el papel quizás sería más difícil de borrar. 2 días después, el observatorio emitió una directiva interna prohibiendo todo intercambio externo de datos sobre objetos interestelares no planetarios. El aviso no mencionaba el 3/Atlas por nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. En medio de todo aquello, me sorprendí mirando al cielo más tiempo del habitual. Era extraño saber que un pequeño objeto, invisible a simple vista, había logrado inquietar a toda una red de científicos sin que existiera un solo comunicado oficial. Hay una línea muy fina entre la curiosidad y la obsesión. Yo estaba empezando a cruzarla. Aún así, no podía quitarme una idea de la cabeza. Si el 3/Atlas no se comportaba como un cometa normal, entonces quizá no era uno. Es curioso lo que empiezas a notar cuando dejas de confiar en los canales oficiales. Tras la directiva, decidí montar una pequeña instalación en casa, un equipo de seguimiento independiente, con una antena parabólica vieja, un receptor de banda ancha y algunos programas modificados del observatorio. Nada sofisticado, pero suficiente para detectar una señal débil, si realmente existía. Durante semanas escaneé la zona del cielo donde debía encontrarse el 3/Atlas. Al principio, nada. Solo estática. Hasta que una noche fría e interminable, alrededor de las 3:40 de la madrugada, capté algo. Un pico de frecuencia de banda estrecha en 1420,7 MHz, la línea del hidrógeno. La misma frecuencia que los proyectos SETI llevan décadas utilizando para buscar señales de inteligencia extraterrestre. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la señal palpitaba. No era rítmica, como la de un púlsar. Era irregular, con pausas sutiles, ráfagas cortas, casi como si fueran paquetes de datos. Grabé 12 minutos antes de que desapareciera. Cuando intenté reproducir la señal con el software de análisis, noté un patrón de modulación extraño: 3 picos repetidos, luego silencio, y 3 más. Superpuse el resultado con la curva de luz registrada del cometa, y coincidía exactamente, el mismo patrón de 3 intervalos. Envié una copia del archivo a un contacto de confianza en Chile, un ingeniero que había trabajado en radiotelescopios. Me llamó 2 días después. Su voz sonaba baja, tensa. Sea lo que sea, me dijo, no es ruido. Pero esto no lo has obtenido de un cometa. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Hubo una pausa. Ya existe una señal similar registrada. De 2019. Durante el paso del 2/Borisov, el otro visitante interestelar. Objeto distinto, misma frecuencia de modulación. Busqué en todas partes para confirmarlo, pero no había ningún registro en bases de datos públicas. Ni uno solo. Sin embargo, los metadatos que él me envió coincidían con el formato interno de los observatorios, incluso en el estilo de las marcas de tiempo. Alguien lo había enterrado a propósito. Por entonces, empezaron a pasar cosas extrañas en Internet. Algunos investigadores independientes publicaron debates sobre una correlación de radio inexplicable entre el 3/Atlas y objetos interestelares anteriores. Esas publicaciones desaparecieron en cuestión de horas. Los foros fueron limpiados, los hilos bloqueados, las cuentas suspendidas. Uno de los usuarios alcanzó a escribir antes de desaparecer: no viene del cometa. Viene de lo que lo sigue. Una semana después, recibí una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado era tranquila, casi sin emociones. Estás hurgando donde no te corresponde, dijo el hombre. Borra tus grabaciones. Dedícate a otra cosa. Y colgó. Al principio me reí. Sonaba ridículo,
como algo sacado de una mala película de conspiraciones. Pero cuando revisé mis credenciales del observatorio a la mañana siguiente, mi acceso estaba desactivado. Mis permisos para los servidores de datos habían sido revocados temporalmente, pendiente de revisión administrativa. Ese mismo día, circuló entre los astrónomos un comunicado interno, discreto pero inequívoco. Recordaba al personal que la adquisición no autorizada de datos fuera de los canales aprobados podía conllevar la suspensión de fondos de investigación. No se mencionaba el 3/Atlas, por supuesto. Solo una coincidencia. Esa noche, quedé con un viejo amigo de la universidad, alguien que había terminado trabajando en contratación de defensa. Nos sentamos en un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. No bebió mucho, solo removía el hielo en su vaso, sin mirarme. No has oído esto de mí, me dijo, pero parte de la razón por la que los datos están restringidos no es solo por seguridad. Hay preocupación por el pánico. ¿Pánico por qué? Pregunté. Dudó unos segundos. Por la trayectoria. Los modelos no cuadran. Algunos creen que está en una ruta de retorno. Lo miré incrédulo. ¿Ruta de retorno? Es hiperbólica. No debería volver jamás. Él asintió despacio. Eso dicen los modelos. Pero quizá los modelos están equivocados. Se marchó antes de que pudiera preguntarle más. Durante días no pude pensar en otra cosa. Revisé una y otra vez todas las simulaciones que había hecho sobre la órbita del cometa. Una trayectoria hiperbólica significa fuga, una vez que se va, no regresa. Pero si la aceleración del objeto no era puramente gravitatoria, si algo más lo estaba guiando, entonces el retorno no era imposible. Improbable, sí. Pero no imposible. Empecé a notar cambios sutiles en los datos de los telescopios espaciales. Concretamente, pequeños huecos en los archivos de imágenes durante el acercamiento del 3/Atlas. En algunos casos, secciones enteras del cielo habían sido sustituidas por nuevas imágenes apenas un día después de su publicación. Los nuevos archivos tenían metadatos perfectos, calibraciones impecables, casi demasiado perfectas. Era como si alguien hubiese reconstruido los datos desde cero. Consulté con un antiguo técnico de la ESA sobre el asunto, y su respuesta fue críptica. Están limpiando los fotogramas. No me has oído decirlo. Limpiar fotogramas. Había escuchado esa expresión años atrás, se refería al proceso de eliminar objetos clasificados, como satélites militares, de las imágenes astronómicas antes de su publicación. Pero, ¿qué objeto clasificado podría compartir campo con un cometa que venía de otra estrella? Circulaba un rumor, el 3/Atlas no viajaba solo. Sensores de espacio profundo habían detectado un cuerpo más pequeño y tenue moviéndose detrás de él, con la misma velocidad y dirección. Como si estuviera atado. Nadie hablaba de ello públicamente. Nadie lo desmentía tampoco. He dejado de intentar convencer a los demás. Solo sigo escribiendo notas, documentando todo lo que puedo. Porque un día, cuando cambie la versión oficial, y cambiará, quiero que quede constancia de que hubo personas que vieron los huecos, que notaron el silencio. Y últimamente, tengo la sensación de que ese silencio es deliberado. Los últimos datos reales que recibí llegaron a la 1:12 de la madrugada de un martes. No procedían de mi equipo doméstico ni de ninguna red oficial. Habían llegado a través de un viejo nodo de retransmisión que había instalado años atrás para hacer pruebas. Un estallido de señal débil, de apenas 2,3 segundos, proveniente de las coordenadas exactas donde debía estar el 3/Atlas. La forma de onda no se parecía a los anteriores picos de la línea del hidrógeno. Esta era más baja, más densa, como si contuviera información en capas. Cuando la pasé por un filtro FFT básico, apareció algo extraño. 3 picos estrechos, otra vez. Pero esta vez, cada pico llevaba un patrón armónico. Juntos, formaban una proporción cercana a 1:1618, 2618. La proporción áurea. No creo en las coincidencias cósmicas. No después de todo lo que he visto.
Intenté compartir el archivo con mi contacto en Chile, pero la transferencia falló una y otra vez. El sistema devolvía un error, ruta restringida, aunque era mi conexión privada. Cuando revisé los registros locales, había una dirección IP desconocida bajo observadores activos. Desconecté todo inmediatamente. Esa noche, se fue la luz en todo el barrio durante casi 15 minutos. Causa oficial, mantenimiento rutinario de la red eléctrica. Tal vez. Pero aún recuerdo el momento exacto. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba vacía. Todos los correos relacionados con el proyecto habían desaparecido. Borradores, adjuntos, incluso las copias de seguridad en la nube, borradas. Mis credenciales en varias bases de datos astronómicas ya no existían. Mi nombre había sido eliminado silenciosamente de los registros de observación del 3/Atlas. Como si nunca hubiera formado parte de ello. Es extraño, cuando pierdes acceso a los datos, empiezas a dudar de tu propia memoria. ¿De verdad ocurrió? ¿Leí mal los números? ¿Fue todo una ilusión de querer encontrar un patrón? Creo que eso es lo que buscan. La duda es el borrador más limpio. A finales de esa semana, recibí un último mensaje. No por correo electrónico. Impreso. Entregado a mano. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta de mi piso. Decía. Cese todas las transmisiones privadas. 3/Atlas no volverá a aparecer. Observación terminada. Sin firma. Solo una marca de agua negra, tenue pero visible bajo la luz, un triángulo que encerraba un punto. Ya había visto ese símbolo antes, una vez, en un documento restringido sobre protocolos de defensa orbital. Después de eso, decidí parar. Al menos, oficialmente. Pero los hábitos son difíciles de matar. Y las preguntas, más aún. Conservé una copia de seguridad, un disco físico, escondido lejos del observatorio, que contiene los archivos originales de la señal y la imagen geométrica del núcleo del cometa. No sé qué significa. Quizá nada. Quizá todo. A veces, de noche, sigo observando el cielo. No a través de canales oficiales, ni de transmisiones públicas. Solo con mi viejo receptor zumbando en la oscuridad. La estática resulta reconfortante ahora, como el latido de algo inmenso y antiguo. Hace 2 semanas, durante un escaneo rutinario, capté otro eco débil cerca del brazo de Perseo. Débil, intermitente. El mismo pulso de 3 intervalos, pero más lento, casi como si hubiera envejecido. Según todos los modelos orbitales, el 3/Atlas debería estar muy lejos ya. Derivando sin fin más allá de la heliopausa. Pero el origen del eco no coincidía con esa proyección. Era más cercano. Demasiado cercano. Esta vez no compartí las coordenadas con nadie. Ni informes, ni llamadas, ni colegas. Solo yo, sentado en la penumbra de mi pequeño despacho, escuchando cómo el universo susurraba de vuelta. Circula un rumor entre la comunidad, no en foros públicos, sino en conversaciones privadas, llamadas cifradas, mensajes encriptados. Dicen que, semanas después de que 3/Atlas desapareciera, varias estaciones de seguimiento militar detectaron un segundo objeto entrando en nuestro sistema, con velocidad y firma espectral casi idénticas. Los informes nunca se publicaron. Algunos piensan que es escombro espacial. Otros, que es un error de lectura. Y unos pocos, creen que es algo que ha regresado. Ya no sé qué creer. Solo sé lo que he visto. Y lo que falta. Aún quedan pequeños huecos en el cielo nocturno, lugares donde deberían existir datos, pero no. Zonas oscuras en los mapas de satélite, marcas de tiempo desalineadas, encabezados de imagen repetidos. Parecen errores, pero no lo son. Son omisiones. Intencionadas. Y cada vez que lo menciono, la gente sonríe con educación, cambia de tema o me dice que he pasado demasiado tiempo mirando la oscuridad. Tal vez tengan razón. Tal vez sí. Pero a veces, cuando el aire está quieto y el receptor guarda silencio, juro que puedo oírlo de nuevo.
Ese pulso rítmico enterrado en la estática. No un sonido exactamente. Más bien la insinuación de uno. 3 intervalos. Pausa. 3 más. Una vez le dije a un estudiante que la astronomía era la ciencia de la paciencia, de observar y esperar. Y sigo creyéndolo. Porque, sea lo que sea el 3 y barra diagonal Atlas, cometa, sonda o algo intermedio, tengo la sensación de que no es la última vez que sabremos de él. Y cuando la señal regrese, alguien tendrá que estar escuchando. No sé si ese alguien seré yo. Pero mantengo la antena encendida. Por si acaso. Al fin y al cabo, el silencio no siempre significa nada. A veces es el universo decidiendo quién está preparado para oír.